Colosenses 4, versículo 2, Colosenses 4, 2. Pero antes, bueno, vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio. Padre, tú enseñas que las verdades de tu palabra que dan libertad al alma humana no se llegan a conocer mediante el ejercicio de la sabiduría humana, mediante la filosofía y la meditación, sino que tú se las das a conocer, se las revelas a cualquiera que decida vivir una vida simple y sencilla de obediencia a tu voluntad, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo acá, Señor. Hemos entregado nuestras vidas a tu Hijo Jesús, a su liderazgo en nuestras vidas, y pedimos que tú nos enseñes, Señor. Te damos gracias que no se necesita ser súper inteligente para entender las cosas de Dios, sino que tú se las revelas a los sencillos, Señor. Y aquí estamos, Señor, necesitamos que tú nos enseñes tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que lo hagas. Libéranos, Señor, para que haya conocerte más, poder disfrutar de ti más y reflejar tu gloria a este mundo. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, estamos finalizando la epístola de Colosenses, y como hemos visto, la epístola de Colosenses se trata de la preeminencia de Jesucristo. ¿Cierto o falso? Eso es lo que hemos estado viendo una y otra vez, de que la epístola de Colosenses se trata acerca de la preeminencia de Jesucristo, y básicamente en los dos primeros capítulos vimos cómo Colosenses, en Colosenses Pablo establece y defiende en forma teológica y práctica la preeminencia de Jesucristo. La defiende de forma teológica y práctica en los primeros dos capítulos, pero en los dos últimos capítulos, Pablo nos enseña cómo aplicar en forma práctica el día a día de nuestras vidas la preeminencia de Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido viendo. Y hasta ahora Pablo nos ha enseñado a aplicar la preeminencia de Jesucristo. Primero vimos en pureza personal, en compañerismo cristiano, en la casa y en el trabajo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a finiquitar, hoy Pablo finiquita aprendiendo, o nos va a estar enseñando a aplicar al día a día de nuestras vidas la preeminencia de Jesucristo en el testimonio cristiano, es decir, en el testimonio de Cristo a través de nosotros, nuestro evangelismo. ¿Ok? Ok, entonces, Colosenses 4, 2, y dice ahí, Pablo dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por los cuales estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Entonces lo primero que vemos acá es que, mira, una persona, si verdaderamente Jesucristo es preeminente en nuestras vidas, Jesucristo pasa a ser no solo algo importante, sino lo más importante. Nuestra relación con Jesucristo no es algo importante nomás, sino lo más importante en nuestras vidas. Esa preeminencia se va a reflejar en nuestras vidas, en nuestro testimonio cristiano, y nos va a llevar a la oración. Porque es claro aquí que, mira, la preeminencia de Jesucristo nos lleva a la oración, a la presencia de Dios. Y como vemos aquí en estos versículos, hay dos cosas que vamos a estar haciendo en la presencia de Dios. La presencia de Dios en el jardín de nuestra alma, bajo el perdón de los pecados, que podemos confiar que Dios nos ha perdonado todo, y en el jardín de nuestra alma tenemos comunión con Él. Esa es la oración, esa es el vivir en la presencia de Dios. Vamos a hacer, aquí aprendemos dos cosas que hacer. La primera es dar gracias, ¿no? Dice, dar gracias e interceder. O sea, la primera es dar gracias, perseverar en la oración, en la presencia de Dios, para dar gracias y para interceder. Interceder por el avance del reino de Dios en este mundo. Mira, la oración es un misterio. Es un misterio porque nosotros decimos, bueno, si Dios sabe todo, ¿por qué hay que pedirle? Él mismo dice que Él sabe todo antes que lo pidamos. Y entonces, ¿pero por qué hay que pedirlo? No, si Dios sabe todo, podemos confiar en Él, porque entonces tenemos que estar viendo. Mira, el misterio de la oración es, mira, es verdad, pero bíblicamente nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Y además Dios es soberano, ¿no? Y nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Y si Él sabe lo que ya necesitamos antes de pedirle, entonces ¿para qué hay que pedirle?
Bueno, porque Él ha mandado a que nosotros lo hagamos. Y es un misterio, realmente es un misterio. Y actuamos en fe. Simplemente sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios sabe todo lo que necesitamos antes de pedirlo, sabemos que no podemos cambiar su voluntad. Sin embargo, Dios nos dice que oremos. Y una cosa que sí podemos ver bíblicamente es que nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, pero podemos dilatar su cumplimiento si no pedimos. Nosotros no podemos, bíblicamente, nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, pero podemos dilatar su cumplimiento si no pedimos. Mira, Santiago 4:2 dice que ustedes, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, pero no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. El punto es que Dios no nos necesita, y tenemos que entender esto, que Dios no nos necesita, pero Él ha decidido necesitarnos. Dios no nos necesita, pero Él ha decidido necesitarnos. Él ha decidido no obrar hasta que nosotros oremos. Y en cierta forma Mateo 18 lo pone de esta manera: mira, se les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El punto es que entendamos que Dios no nos necesita, pero Él ha decidido obrar a través de las oraciones de su pueblo, y aparentemente si nosotros no oramos podemos dilatar su cumplimiento. Ustedes no tienen porque no piden. Mira, a mí me ha estado pasando en muchos lugares que el Señor me ha estado abriendo estas verdades a mi corazón, y me he dado cuenta por qué entonces la bendición de interceder para que haya misericordia, para pedir por las cosas. Bueno, el Señor dice, no tienen porque no piden. Y pasamos tiempo pidiéndole al Señor. Por toda parte de los evangelios del Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, nos enseñó a ser insistentes y hasta fastidiosos, aparentemente, en oración de lo insistente que el Señor quiere que seamos. Pero ¿por qué? Si Él sabe todo, no entendemos bien, pero su palabra claramente lo enseña, y pues nosotros simplemente lo obedecemos. Bajo el entendimiento de que nosotros no queremos, hay que pedir. Las oraciones que el Señor contesta son las oraciones que son acorde a su voluntad, claramente lo dice la palabra, pero sin embargo entendiendo de que tenemos que pedir, porque si no pedimos podemos dilatar el cumplimiento de la voluntad de Dios en este mundo. Mira, no solo el que Cristo sea preeminente, nuestra relación con Cristo sea preeminente en nuestras vidas, nos lleva a una vida de oración donde agradecemos e intercedemos por el avance del reino de Dios en este mundo, sino que también vemos en el versículo 5 que dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Mira, el Señor no nos mandó digamos, cuando el Señor dice que apártense del mundo, está viendo en el sentido de que ya no pertenezcan al mundo, pero el Señor no nos sacó del mundo. Nosotros no estamos llamados a ser monjes y retirarnos y a estar recluidos del mundo. Estamos llamados a ser sal y luz en este mundo oscuro. Y por eso dice aquí: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Los que no creen en Cristo están bien cerca, bien adentro del corazón de Dios, porque Jesucristo murió por ellos, y Él quiere hacer una obra a través de nosotros, y debemos estar ahí presentes para ministrarles, para dejar que el Espíritu de Dios ministre a través de nosotros. Pero fíjate, cuando practicamos la presencia de Jesucristo, cuando practicamos la preeminencia de Jesucristo, mira, nuestro testimonio en este mundo, el que vamos a tener, la realidad de Cristo en nosotros se va a reflejar, acorde a estos versículos, mira, de 2 maneras. Dice aquí, nuestro testimonio de Cristo en este mundo tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Lo vemos ahí en el versículo 5, dice: compórtense sabiamente, y con lo que decimos. Él lo dice en el versículo 6, que su conversación sea. Entonces hay 2 cosas: nuestro comportamiento y nuestra conversación. Lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Ok, mira, el comportamiento. En cuanto, mira, aquí dice el Señor, dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Y qué es lo que, mira, qué dicta nuestro comportamiento? Piensa en esto: ¿qué dicta nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que los cristianos tenemos?
por lo que podemos darlo, que el resto del mundo simplemente es incapaz de poseer y por ende es incapaz de dar. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros verdaderamente diferentes? Que podemos tener un comportamiento diferente. No es portarnos bien y ser moralistamente aceptable. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿cierto o falso? Hay muchos budistas, hay muchos hindúes, gente que son muy amables y muy aparentemente bien comportadas y todo esto. Pero ¿qué es lo que un cristiano posee? Que puede dictar, que ha de dictar su comportamiento y que posee para dar, que el resto del mundo no posee y que por ende es incapaz de dar. Mira, el Señor nos lo pone ahí, hemos visto varias veces, en Juan 13:34, que el Señor dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Juan 13:34. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué es lo que tú y yo como cristianos poseemos? Que el resto del mundo no posee, por lo cual podemos dar algo que el resto del mundo no puede dar, y solo nosotros podemos extender, es básicamente, nosotros tenemos la capacidad de reflejarle a este mundo amor incondicional, amor divino. Jesucristo dice, de la manera que yo los he amado, ámense ustedes unos a los otros. Y lo que verdaderamente va a dar testimonio de Jesucristo en tu vida es tu capacidad de amar a tu prójimo. Sobre todo, como dice el Señor, cualquiera ama a los que son buenos y nos tratan bien. Es la capacidad de extender amor incondicional a aquellos que más bien nos agreden. Tú quieres verdaderamente ver la gloria de Dios, permite que Él utilice tu vida para amar a alguien que te está haciendo daño, o alguien que te está ofendiendo, o alguien que, bueno, ¿sabes qué? Eso se llama amor incondicional, amor divino, y eso es lo que ha de dictar nuestro comportamiento. Dice, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo a cada momento oportuno. En comportamiento es una actitud de amor incondicional, lo que verdaderamente revela la presencia de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas. Pero no solo nuestro comportamiento, sino también nuestra conversación, porque el Señor dice ahí en el versículo 6 que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Mira, Proverbios 15:2, porque nosotros tenemos la verdad, y la verdad está en la Biblia, y podemos tender a nosotros querer simplemente golpear a la gente con la verdad, y bueno, y la verdad con amor, pero la verdad. Y mira, Proverbios 15:2, la nueva traducción viviente, dice que la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. La lengua de los sabios, el que camina con Dios termina siendo sabio, y la lengua de una persona que camina con Dios hace que el conocimiento, que la verdad sea atractiva, mientras que la boca del necio escupe tonterías. Mira, lo digo porque tenemos que hacer énfasis en amar a nuestro prójimo, y en la medida en que el Señor abra oportunidades, hacemos como dice aquí, el conocimiento, la verdad atractiva. El sabio sabe cuándo hablar. El sabio detecta y ve una puerta abierta y sabe cuándo presentar el Evangelio, sabe cuándo presentar una verdad que guiado por el Espíritu. Mira, esto de estar discutiendo con la gente doctrina, eso no es de Dios. Segunda de Timoteo 2:23 dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Y esto tiene que ver con doctrinas y genealogías y cuestiones. Dice, fíjate que el versículo 24 de Segunda de Timoteo 2 dice, y un siervo de Dios no debe andar peleando. Un siervo de Dios, así categóricamente ya de punto, recuérdate, la próxima vez que estés peleando, discutiendo doctrinas con alguien, estás fuera de la voluntad de Dios. Aquí lo dice claramente, un siervo de Dios no debe andar peleando, y la palabra ahí es discutiendo. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces vemos claramente que un siervo de Dios, la conversación de un siervo de Dios jamás ha de ser de discusión. Si sientes que estás ya discutiendo con alguien, ahí ya estás en la carne.
porque más bien debemos ser amables con todos, capaces de enseñar, no propensos a irritarnos. Y la verdad es la siguiente, que el amor es rey, el amor reina, el amor es superior, porque sin amor, por más verdad que tengamos, no somos más que un montón de ruidosos. Okay, por más verdad que tú y yo tengamos, y tengamos la verdad de la palabra de Dios, y la palabra de Dios en la Biblia es cierta y correcta, por más que nosotros tengamos la verdad, sin amor, no somos más que un montón de ruidosos. Lo dice el 1 Corintios 13. 1 Corintios 13:1 dice, mira lo que dice Pablo, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Tengo la capacidad de hacer milagros, tengo tanta fe que hago milagros, tengo tanta fe que conozco todas me sé la Biblia de pie a cabeza completa, pero si no amo a los demás, no soy nada. Si diera todo lo que tengo, dice el versículo 3 de 1 Corintios 13, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo para jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Podemos inclusive sacrificar todo nuestro dinero y dar todo lo que... Pero si lo hacemos sin amor, de nada sirve. Podemos compartir la verdad más bacán de este mundo, pero si nosotros no lo hacemos con un corazón de amor, la palabra misma dice que no vale de nada. Entonces, sin amor, por más verdad que tengamos, no somos más que un montón de ruidosos, pero con el amor de Dios, con el amor divino, el amor incondicional, se derriten las durezas del corazón y se abren puertas. Mira, siguiendo en 1 Corintios 13, dice que, pero, ¿quién puede resistir esto? Porque el amor de Dios, el amor divino, el amor incondicional, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el verdadero amor incondicional que derrite los corazones humanos y que nos abre puertas. Mira, Jesucristo lo pone de esta manera en Juan 12:32, y dice, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, cuando sea exaltado, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cómo atraemos a la gente? ¿Cómo atrae el Dios Padre a la gente a Jesucristo? Bueno, Jesucristo mismo lo pone acá, obviamente está hablando de la cruz, y está hablando de su sacrificio en la cruz, pero el punto es que el sacrificio en la cruz es la expresión perfecta, dice la palabra, del amor de Dios, del amor incondicional de Dios, que murió, que permitió que su Hijo muriera en la cruz cuando todavía éramos pecadores. Entonces Jesucristo me dice, cuando yo sea elevado a la tierra, cuando yo sea exaltado, atraeré a todos a mí mismo. Romanos 2:4 nos habla de que es la bondad de Dios, el amor de Dios, que nos guía al arrepentimiento. Es su amor que nos atrae a su arrepentimiento. Y en Apocalipsis 3:7 Jesucristo dice de sí mismo que el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, dice, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Mira, es Jesucristo con su amor incondicional que derrite tu corazón y derrite el mío y derrite el de los no creyentes. Y ese amor incondicional es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y el Señor es soberano a través del despliegue de su amor, obvio y palpable en la cruz de su Hijo Jesucristo, que está diseñado para derretir las durezas del corazón humano. Amén. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aquí en cuanto al practicar la preeminencia de Jesucristo en nuestro testimonio cristiano, en la manera en que nosotros nos interactuamos con el mundo y damos testimonio de la realidad de Jesucristo en nuestras vidas. Pero ahora, mira, en los versículos siguientes,
Pablo ya está finiquitando la epístola, ¿no? Y tiene una cosa llamada, dicen saludos finales, pero vamos a ver, básicamente, lo que quiero que dar un poquito de preámbulo acá, antes de que entremos a ver los últimos versículos, es que en estos saludos finales se ve se da en evidencia la realidad de que la cuestión es un trabajo en equipo, que Pablo no estaba solo. ¿Ok? Y el punto es que ningún pastor, evangelista o misionero se puede encargar de la obra del Señor por sí solo. El avance del reino de Dios en este mundo, la obra del Señor, el avance del reino de Dios en este mundo es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, y lo vemos aquí al final de la epístola, donde Pablo le está escribiendo a la gente de Colosas y les dice: mire, toda esta gente te manda saludos, evidencia que toda esta gente que ha estado conmigo. Y la obra del Señor, el avance del reino de Dios en este mundo es un trabajo en equipo. Lo vemos también claramente expresado en primera de Corintios 3:9. Dice que en efecto nosotros somos colaboradores, dice colaboradores al servicio de Dios. Pablo dice: nosotros somos colaboradores. ¿Qué quiere decir colaboradores? Bueno, que trabajamos juntos. No es un trabajo de llanero solitario, sino es un trabajo en equipo. Nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, o son el edificio de Dios. Pero el punto es que ningún pastor, evangelista o misionero puede encargarse de la obra del Señor solo. Es un trabajo en equipo. Y vamos a ver entonces aquí cuál era el equipo de Pablo. Y el versículo 7 empieza diciendo: nuestro querido hermano Tíquico, y es la primera persona que menciona, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Entonces Tíquico, ¿qué sabemos de Tíquico? Y aquí es donde no voy a participar, les voy a dar direcciones de los versículos que dan en evidencia lo que se está diciendo. Lo que extraemos y vemos acá, los traemos de la misma palabra. Y siempre, Tíquico estuvo con Pablo, sabemos que Tíquico estuvo acompañando a Pablo por muchos años. Trabajó junto con Pablo en Éfeso y lo acompañó en su viaje de vuelta a Jerusalén. Eso lo vemos ahí en Hechos 24, que está mencionado y lo dice claramente. También, mira, sabemos que Tíquico fue el que llevó a sus destinos las epístolas de Colosenses y Efesios. ¿Okay? En Efesios 6:21 dice claramente que Tíquico estaba, también Pablo aparentemente escribió Colosenses y Efesios juntos y los está mandando con Tíquico a estos dos destinos. Y también 2 Timoteo 4:12 nos dice que a Tíquico lo mandé a Éfeso. Dice, y Tíquico fue el que agarró estas epístolas que tú y yo estamos estudiando, hemos estado estudiando por los últimos meses, y de la pluma de Pablo se la lleva a la iglesia. Y déjame decirte que Pablo en este momento, donde escribió, estaba preso en Roma, y el viaje de Roma a Éfeso y Colosas era un viaje arduo, largo y peligroso. Y nosotros debemos estar agradecidos que Tíquico fue fiel en transportar la palabra de Dios. Si no la pudiéramos estudiar hoy. ¿Okay? Así que le estamos agradecidos por el fiel servicio de Tíquico. Y de la misma manera, mira, podemos estar agradecidos del fiel servicio de mucha gente por la cual estamos aquí hoy. ¿Okay? Porque si tú estás aquí es porque alguien se tomó el tiempo de alcanzarte. Alguien se tomó el tiempo de servir al Señor, de preparar un estudio, lo que sea, para que el Señor utilizara eso para tocar tu vida y traerte aquí. Siempre tenemos a alguien que agradecer, pero el punto no es tanto para agradecer, sino para darnos cuenta que debemos estar dispuestos a ser fieles, a hacer la obra que el Señor nos encomiende para el avance de su reino, para el alcance de las almas que se están perdiendo y que están de morir y irían al infierno. Pero entonces no tenemos solo a Tíquico en los versículos 7 y 8 de Colosenses 4, sino que en el versículo 9 vemos que dice que Tíquico, mira, va con Onésimo. Dice, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. ¿Qué sabemos de Onésimo? Aparte que es un nombre rarísimo, pero Onésimo era un esclavo fugitivo, ¿no? Onésimo era el esclavo fugitivo de Filemón,
del Filemón de Colosas, un Filemón el que vivió en Colosas. Básicamente Filemón, hay una carta que también Pablo le escribe a Filemón, que hoy en día la tenemos y se llama Filemón. Y es una carta donde Pablo le pide que reciba a Onésimo, porque aparentemente Onésimo se le había escapado, como era un esclavo y se le había escapado, pero entonces se encontró con Pablo y de Pablo conoció el Evangelio y de Pablo le entregó su vida a Jesucristo y de Pablo nació espiritualmente, y Pablo le está diciendo que ahora haz lo correcto y regresa a tu siervo, a tu amo. Y Pablo le está pidiendo y le está mandando a Onésimo de regreso a su amo, con una carta de Pablo diciendo trátalo bien, esto que lo otro. Pero ese es Onésimo, y es muy probable que Onésimo está trayendo la carta a Filemón en la misma vez que Tíquico le está llevando las cartas a Éfeso, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosas. Si quieren más información, no es una predica en el libro de Filemón, pero para que sepan, ese es el Onésimo que se está hablando acá. El versículo 10 dice que Aristarco, ¿no? Ese es otro más. Tenemos a Tíquico, a Onésimo, y tenemos a Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. ¿Qué sabemos de Aristarco? Mira, Hechos 19, 25 nos dice que Aristarco se le ve ahí en el disturbio que hubo en Éfeso, donde se le menciona como un líder cristiano. Hechos 19, 29. También sabemos que trabajó junto a Pablo en Éfeso y lo acompañó en su viaje de vuelta a Jerusalén. ¿Ok? Eso lo vemos en Hechos 20, 4. Mira, estuvo con Pablo en el viaje en barco a Roma que terminó en naufragio. No sé si se recuerdan, si lo han leído, pero Pablo en su último viaje tiene un naufragio yendo a Roma, y eso lo podemos ver en Hechos 27:2. Alrededor de esa área está la historia del naufragio de Pablo, pero vemos que Aristarco estaba en ese viaje con él. Mira qué fiel colaborador de la obra del Señor, que acompañó a Pablo en las buenas y en las malas. Y créeme, la palabra de Dios enseña que la obra de Dios no es la obra de un pastor, ¿okay? Ni la obra de un pastor y su esposa, la de un pastor y su familia, y ni siquiera la obra de un pastor y un grupo de líderes. No, la obra del Señor es una obra de equipo, donde todos, la iglesia de Dios, obramos en conjunto para el avance del reino de nuestro Señor a este mundo. Mira, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. En el versículo 10 también se menciona a Marcos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes han recibido instrucciones, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. ¿Ok? Marcos, ¿qué sabemos de Marcos? Marcos es un personaje bien interesante, porque Marcos es Juan Marcos. Es el primo de Bernabé, como dice acá, como viene acá, que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Eso lo vemos ahí en Hechos 12:25, ¿no? Que Pablo está saliendo de su primer viaje misionero con Bernabé y se llevan a Juan Marcos. Pero aparentemente Marcos, nos dice Hechos 13:13, que Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé muy temprano en su primer viaje misionero. Entonces, ¿qué pasa? Bernabé tiene a su sobrino, se lo quiere llevar, y Pablo, ok, pero entonces cuando llegan a su primer destino, las cosas probablemente se ponen un poco duras, y Marcos decide, ¿sabes qué? No, yo me regreso. Y lo abandona. Y ¿sabes qué pasa? Pero bueno, Pablo y Bernabé tienen su primer viaje misionero, después regresan, y cuando van a ir en su segundo viaje misionero en Hechos 15, Pablo y Bernabé van a salir de nuevo a otro viaje, y Bernabé quiere traerse a su sobrino, pero Pablo le dice, ¿tú sabes qué? Nada que ver. No. Pablo no quiso llevarse a Marcos de nuevo, porque le estaba diciendo, mira, Pablo no quiso llevarse a Marcos en su segundo viaje misionero, lo que le causó que él y Bernabé se separaran. Yo lo tengo acá, no lo puse para ponerlo, pero miren, Hechos 15:36 dice que algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo está. Básicamente vamos a regresar a un segundo viaje a ver qué está pasando con los creyentes que alcanzamos la primera vez. Pero resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo, por lo que los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo.
Y esto, mira, dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos los encontraron en la gracia, los encomendaron a la gracia de Dios, Pablo partió y viajó a Siria y Sicilia, consolidando las iglesias. Es decir, Pablo no estaba contento con este tema de que Marcos los había abandonado y no estuvo en el segundo viaje no estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad. No, no necesitamos esa clase de gente que se quede acá. Y el punto es que, sin embargo, Pablo al final de su vida, lo vemos ahí en 2 de Timoteo 4:11, donde dice, solo Lucas está conmigo. Y está en el tiempo, ya Pablo está a punto de ser sacrificado. Y 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe, dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. O sea que hay oportunidad para crecer, ¿verdad? Y hay oportunidad para perdonar. Mira, James MacDonald, uno de los pastores que nos ministra a nosotros de hace mucho tiempo, él dice esto, que no hay relaciones perdurables sin perdón. Y obviamente es un mensaje bíblico. No hay relaciones perdurables sin perdón. Si no somos gente que estamos dispuestos a estar perdonando una y otra vez y otra vez y otra vez, jamás vamos a tener relaciones que perduren. No hay relaciones perdurables sin perdón. Y el hecho de aquí, fíjate que inclusive Marco está mencionado en el grupo de los ayudantes de Pablo, mediante el cual, digamos, el cristianismo mismo se encendió en el mundo. Ok. Seguimos en Colosenses 4, versículo 11 ahora, dice, también los saluda Jesús. Y este no es Jesús el Señor, ¿okay? Este es Jesús como los Jesús que tenemos acá. Jesús era un nombre muy común en la época. Y dice, Jesús llamado el justo, Jesús el justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Hablando de justo y los demás que hemos mencionado, que eran judíos. Pero mire, este es Jesús el justo. Mire, Jesús el justo era un creyente judío cuyo nombre en hebreo era Josué, ¿no? El Josué, traducido del griego, se dice Jesús. Y su otro nombre justo significa, en el hebreo, significa alguien que es obediente a la ley de Dios. Jesús el justo es conocido como alguien que ministró mucho consuelo al corazón de Pablo. ¿Viste qué dice ahí? Dice, y me han sido de mucho consuelo. ¿Sabes? Mira, qué importante son los colaboradores del reino de Dios que ejercitan este don, el don de dar consuelo, de dar ánimo. Porque tú sabes que cuando estamos trabajando para el Señor y estamos arremetiendo contra los ejércitos del enemigo, el enemigo pelea de regreso, ¿no? El enemigo no va a ceder cancha gratis y ofrece su resistencia y ataca con bastante desánimo y nos hace en nuestra pecaminosidad, nos hace enfocarnos en lo que tú sabes, en todo lo que puede. Y mientras estamos siendo santificados, el enemigo tiene muchos lugares donde agarrarse, pero el ministerio de dar consuelo y animar y entender que somos todos pecadores y tendemos a desanimarnos y poder animarnos mutuamente es algo sumamente importante de que exista. Yo agradezco personalmente a las personas que cuando hemos estado en estos sitios, en estos lugares de desánimo, nos animan, se toman el tiempo para darnos la mano, esto, lo otro, pero es algo que debemos estar haciendo todos y estar pendientes de que todos necesitamos esto. Lo que pasa es que somos orgullosos y no nos gusta aceptar o dar a entender la idea de que sí, que necesitamos, que podríamos utilizar una palmada en la espalda que nos animen, que necesitamos consuelo. ¿Ok? Versículo 12 dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, le dice Pablo, ¿no? Este siervo, mira esto, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando o agonizando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Mira, este Epafras, algunos eruditos creen que Epafras fue el pastor que empezó la iglesia de Colosas.
No podemos ser dogmáticos al respecto, pero algunos eruditos, estudiando toda la evidencia, creen que probablemente fue el pastor que comenzó la iglesia de Colosas, que después se fue con Pablo a alcanzar a más gente en el mundo. Y dice, pero que, y qué importante es la oración en la obra del Señor. Fíjate que este Epafras tenía un corazón de interceder por ellos, y dice que agonizaba, luchaba con ellos, por ellos en oración, para que estén completamente convencidos y así se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Mira, fíjense por lo que Epafras agonizaba en oración para que se cumpliera en la iglesia de Colosas. Lo primero que vemos es, mira, plenamente convencido. Eso habla de fe, de estar establecido en la realidad de que estamos perdonados y convencidos de que Jesucristo verdaderamente en Él lo tenemos todo y no tenemos necesidad de justificar a nosotros mismos, y establecidos, convencidos en el Evangelio. Pero no solo convencidos en el Evangelio, sino también cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Epafras intercedía por su iglesia, digamos, si verdaderamente resulta que era el pastor o el pastor fundador y oraba por ellos, tenía como un corazón íntimo de conocimiento con ellos, por eso oraba por ellos, pero decía que para que tuvieran fe, mantuvieran su fe y su obediencia a Jesucristo, para que estén plenamente convencidos y con esa fe, cumplieran en todo la voluntad de Dios. Y no solo en Colosas, porque aquí nos dice que él también oraba por la gente de la Odisea y Arápolis, ¿no? O sea, que no solo por Colosas, sino también por las iglesias vecinas. Hacemos algo de eso también los martes, cuando estamos orando, y nos tomamos un tiempo también no solo para orar por nosotros y el ministerio de nosotros y nuestra familia, sino también por las otras iglesias hermanas de Calvary alrededor de nosotros, y también no solo Calvary, sino la iglesia del Señor en general. Siempre es buena idea dedicarle tiempo de nuestro tiempo de intercesión a orar por los demás. Ok, siguiendo aquí en el versículo 14, dice, los saluda también ahora ¿quién? Mira, vemos a Lucas, el querido médico, y a Demas. Mira, Lucas, sabemos de la Escritura que fue un médico creyente gentil. Era un gentil que era médico, un creyente gentil que era médico. ¿Qué quiere decir que es gentil? Que no era judío, pues, ¿no? Un creyente en Jesucristo, que de los que no eran judíos, que era médico. Y que se unió a Pablo, lo que sabemos por las Escrituras es que se unió a Pablo en Troas en su segundo viaje misionero. De ahí vivió con él hasta el final de la vida de Pablo. Eso lo vemos ahí en Hechos 16:10. Pero mira, Lucas fue el único escritor de la Escritura que no era judío. Porque Lucas es el que nos escribió, obviamente, el Evangelio de Jesucristo acorde a Lucas, y también nos escribió el libro de Hechos. Él es autor de esos dos libros de la Biblia. Y quiero que sepan algo. Lucas era médico, mas sin embargo, o sea, en la época de Lucas la medicina era considerada una ocupación de siervos. No es como hoy en día que los médicos son vistos como el doctor. En esa época era aparentemente diferente, porque en esa época los ricos viajaban con sus diferentes siervos, y entre ellos por lo general tenían un médico que los acompañara en sus viajes para atenderlo. Y Lucas puso pero sabes que para ser médico necesitas ser inteligente. Porque no cualquiera puede ser médico, ¿verdad? Bueno, sin embargo, Lucas puso sus talentos de inteligencia al servicio de Dios, y gracias a él hoy tenemos el Evangelio de Jesucristo acorde a Lucas y el libro de Hechos, unos libros cruciales y fundamentales en el Nuevo Testamento. Pero bueno, Lucas, bendito sea Lucas aquí, pero el punto es mira, y Demas. Demas realmente es una historia triste. Demas es una historia triste porque aunque en este momento está en el grupo de los que están colaborando con Pablo y son parte del equipo, lo podríamos estar llamando el Dream Team, ¿no? El equipo que acompañó al apóstol Pablo, wow, ¿no? Pero sin embargo Demas es una historia triste. Miren, en segunda de Timoteo 4:9 dice que haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Al final de su vida, Pablo dice, el único que está conmigo es Lucas. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Mira, la historia de Demas, y también Demas es mencionado en Filemón,
Está mencionado en Filemón, en Colosenses y en 2 Timoteo 4. Y la historia de Demas la podemos ver claramente así como en Filemón y dice, Demas mi compañero de trabajo. En Colosenses dice simplemente Demas. Pero en 2 Timoteo dice, Demas por amor a este mundo me ha abandonado. Es decir, qué rápido. Demas pasó de ser un colaborador, arduo compañero de trabajo de Pablo, y de repente, por amor a este mundo, Demas me ha abandonado. Ciertamente, una palabra de advertencia, que será que Demas se perdió su salvación y se fue al infierno. Ahí podemos entrar en especulaciones o qué sé yo, si se pierde la salvación, si no se pierde, qué piensas tú, qué pienso yo. El punto es el siguiente, que todos somos propensos a enfriarnos. Si bien puede que no perdamos nuestra salvación, porque estamos salvos por fe, esto que lo otro, pero debemos estar animándonos unos a otros siempre a amor y a las buenas obras para poder verdaderamente ser utilizados por Dios en estos 2 segundos que tenemos de vida, ¿entiendes? Porque nuestra vida es realmente breve y corta. 80 años parecerán muchos y cuando tienes 8 años o 10 años o 12, pero realmente cuando ya tienes 60, 70 años, 80 años no es mucho. ¿Y quién dice que vas a vivir 80 años? Y es una vida corta. El punto es que es corta y la Escritura misma dice que nuestra vida es corta, y la vida que vale la pena vivir es la vida que es consumida, derrochada para el avance del reino de Dios en este mundo, lo que verdaderamente tiene valor eterno. Todo lo demás, ¡puf!, se va a desaparecer. ¿Y qué pasó? Bueno, esa era tu oportunidad, y bueno, oportunidad de acumular tesoros espirituales, los que verdaderamente vamos a poder disfrutar después en el otro lado de la eternidad. Ok, ya casi finalizando, versículo 15 dice, saluden, dice Pablo, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas. Y fíjate que dice, y a la iglesia que se reúne en su casa. Mira, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Mira, la realidad es la siguiente, mira, que durante los primeros 200 años de la iglesia, durante los primeros 200 años de la iglesia cristiana, casi todos los creyentes celebraban sus servicios de oración en casas particulares. Y qué bacán sería si nosotros pudiéramos regresar a ese formato donde nuestras casas se transformaran en unas iglesias, donde nuestros hogares sean lugares que son utilizados para el avance del reino de Dios, y no nada más para tú sabes, para que se vea bonito y se nos sentir cómodos y estamos aquí en nuestra cosita, y no, pero que sabes qué. No, y hemos estado tratando desde hace tiempo ya de movilizar los estudios bíblicos los miércoles o algún día de la semana para hacer estudios pequeños donde estamos empezando nosotros ya a lo que hemos recibido a darlo a los demás y discipularnos. Bueno, la idea sigue latente y el llamado sigue estando aquí de transformar nuestras casas en iglesias, donde una iglesia no es un lugar, una iglesia es donde se reúnen creyentes. ¿Para qué? Para el avance del reino de Dios en sus vidas y en la vida de los demás, ¿no? Versículo 16 dice, la última vez que se les haya, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se les lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Lo que está diciendo aquí Pablo es básicamente de que... ¿Se me molestó? De que esta carta de Colosenses, que la leyeran en Colosas y también la leyeran en la Odisea. Y la otra carta que le había mandado a la Odisea, es decir, que se compartieran. Las cartas de Pablo estaban supuestas a circular por las diferentes iglesias. Ya que lo que aplica para un grupo de creyentes aplica para todos los creyentes. ¿Okay? Entonces, este es el principio, por eso es que reunimos la iglesia reunió todas las epístolas y las puso en un solo libro que llamamos las Escrituras, la Biblia, y las compartimos, porque lo que es verdad para una gente es verdad para todos. Mira, 2 Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que los siervos, de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura. Y estamos supuestos a verdaderamente a dejar que la Escritura nos haga, nos equipe
para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Mira, algunos eruditos piensan que la carta dirigida a la Odisea, fíjate que dice ahí, bueno, que ustedes lean esta carta y léansela también a la iglesia de la Odisea. Y la carta que le mandé a la iglesia de la Odisea, que se la lean a ustedes. Bueno, algunos eruditos piensan que la carta dirigida aquí, que se menciona como la Odisea, es nuestra carta conocida como Efesios. Pero no podemos ser dogmáticos al respecto, pero podría ser, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que repártanse las cartas. En la época donde no habían la capacidad de tener Biblias como las tenemos hoy en día, todos reunidos, la idea era que se estaban compartiendo la palabra de Dios. Versículo 17 dice, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Mira, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió el Señor y que la lleve a cabo. Pablo se toma el punto de, en medio de su despedida aquí en la carta a Colosas, agarrar este patas de Arquipo y mandarle un mensaje de cierta forma de exhortación y hasta de advertencia, diciéndole, y díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió el Señor y que la lleve a cabo, es decir, que la finiquite. Pablo cierra la epístola con una exhortación a Arquipo a no bajar la guardia y cumplir, ser fiel con la tarea que el Señor le dio para el avance de su reino en este mundo. Y mira, si Pablo se toma el tiempo para exhortar y advertir a Arquipo, ¿qué tal tomamos este tiempo para nosotros exhortarnos y advertirnos? Mira, ¿qué tarea o asignación has recibido del Señor para participar en el avance de su reino en este mundo? Ponte a pensar, porque todos tenemos una asignación. Y probablemente no es la misma toda la vida, pero todos tenemos una asignación presente. ¿Qué tarea o asignación has recibido del Señor para participar en el avance de su reino en este mundo? O todavía no sabes cuál es tu tarea. Estás muy ocupado viviendo tu vida y resolviendo problemas que no tienes tiempo para estar pensando que cuál es tu tarea en el reino de Dios en este mundo. Pues eso significa que Jesucristo no es preeminente en tu vida. Hemos estado haciendo toda esta epístola para que entendamos la necesidad que Dios dice, Jesucristo no debe ser simplemente importante, sino ser lo más importante. Enfócate, entiende eso y recibe de mí entonces cuál es tu asignación. Y cuando recibas de mí cuál es tu asignación, entonces llévala a cabo. Bueno, el Señor mira, ¿qué tarea te ha dado el Señor? Bueno, el Señor te está exhortando que te ocupes de la tarea que Él te dio y que la lleves a cabo. De la misma manera que está utilizando a Pablo para exhortar y advertir a Arquipo, el Señor me está utilizando a mí para exhortar y advertirte a ti. El Señor quiere que te está exhortando a que te ocupes de la tarea que Él te dio y que la lleves a cabo. Qué importante es ser recordado, de ser fieles en la tarea que el Señor nos ha asignado en su iglesia. Es suma importancia de recordarnos a ser fieles, porque tendemos a ser infieles. ¿Ok? Es la realidad. Somos infieles y necesitamos ser recordados. Y por eso que la obra del Señor es un trabajo en equipo. Otro puntito aquí es, mira, algunos eruditos piensan que Arquipo era el hijo de Filemón, ya que su nombre es mencionado como codestinatario en la carta de Filemón. Pero bueno, un poquito de información acá. Y Pablo cierra la epístola diciendo, yo Pablo escribo este saludo en mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Pablo parece que tenía problemas de visión, y no solo por eso, la gente que escribía cartas tenían un escribá que era el que de hecho escribía la carta. No, pero había mucho, aparentemente se estaba hablando de falsificación de sus cartas, no sé cuánto demás. Entonces él, aunque dictaba sus cartas y las escribía el escribá, ya al final le agarraba la carta él mismo y que no vaya bien, y él la firmaba con su firma y ponía esta última oración en su propia firma para que la gente viera que este es verdaderamente Pablo el que escribió esta carta. Eso es lo que está diciendo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Como que necesito esta parte final la estoy escribiendo en mi puño y letra para que quede claro de que sí verdaderamente soy yo. Es como su firma. ¿Ok? Y bueno, y con eso concluimos Colosenses, ¿no? ¿Qué podemos concluir en Colosenses? Para cerrarla con broche de oro, bueno, mira, acorde a la palabra de Dios, Jesucristo es preeminente absolutamente en todo. Jesucristo es absolutamente preeminente en todo, tanto en el Evangelio como en la cruz, en la creación y en la iglesia. Y en su preeminencia, Jesucristo, es absolutamente suficiente para la totalidad de nuestras necesidades.
Ese es el mensaje principal de Colosenses. Colosenses 2.10 dice que ustedes están completos en Él. Y aprendimos al principio de esta epístola que la ecuación que dice que Cristo más nada equivale a todo. ¿Se acuerdan? Cristo más nada equivale a todo. Y Él es absolutamente suficiente. En su preeminencia es absolutamente suficiente para la totalidad de nuestras necesidades. De que consideremos nuestra relación con Jesucristo no solo como algo importante, sino como lo más importante. Y una vez que entendemos eso y nos adherimos a esa realidad, bueno, que practiquemos entonces la preeminencia de Jesucristo en el día a día de nuestras vidas, y así conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres, como dice Juan 8:31 y 32. Básicamente es una promesa en la Escritura. Amén. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8:31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.